Bien, pues buenas noches. Buenas noches. Hemos estado avanzando ya. Estaba recapitulando algunos meses. Esta semana, si ustedes me tienen paciencia, les voy a enviar las clases pasadas de los profetas del Antiguo Testamento, porque a partir de hoy, de este lunes, vamos a ver los profetas del Nuevo Testamento. Saludos a todos los que están viendo el presencial o el diferido de hombres y mujeres del Espíritu. Estamos entrando en una nueva sección que son los profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora bien, ¿hay profetas en el Nuevo Testamento? Sería la pregunta básica, ¿verdad? La pregunta que haría cualquier estudiante de la Biblia. ¿Fue el ministerio profético solo para el Antiguo Testamento? ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? Hay quienes, citando la carta a los hebreos, aseguran que así fue, ¿verdad? Toman un texto, por ahí hay un dicho que un texto fuera de contexto es un buen pretexto, decía un predicador, pero aquí dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Hebreos 1:1 dice que Dios habló a los padres, ¿no? A los padres del pueblo de Israel por los profetas. Pero aquí viene el cuestionamiento. ¿Hay profetas en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo. Muchos ministerios, muchos teólogos opinan que en la actualidad ya no existen profetas y son acérrimos enemigos de los profetas, ya que en Mateo dice que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, ¿verdad? Eso está en Mateo 11:13. Lo que sucede en este texto es lo que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, sus predicciones sobre el Mesías. Hemos venido viendo que, pues, muchos profetas como Zacarías, como Isaías, hablaron del Mesías, el propio Daniel, predicciones, la profecía predictiva que se cumple en Cristo, ¿no? Y abriendo así una nueva etapa donde la iglesia surge ya como el cuerpo de Cristo. Entonces, opera el ministerio de profetas ya guiados por el Espíritu Santo. La promesa de Cristo fue que los creyentes íbamos a recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones y el Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo es portador de dones y uno de los dones es el de profecía. Y el Espíritu Santo, bueno, el Señor constituyó ministerios, 5 ministerios. Y uno de los 5 ministerios es el de eh, profecía. Bueno, vamos a ver. Vamos a admitir a Mariflores. Entonces, aquí entramos con dos corrientes teológicas, ¿no? Que se llaman cesacionismo y continuismo. Cuando estudié el doctorado en teología,
pues yo me encontré con estas nuevas palabras, cesacionismo y continuismo. Es sabido que el cesacionismo rechaza la idea de que Dios continúe revelándose por medio de los antiguos mundos, ¿sí? Por eso es importante trabajar el concepto de la profecía en la escritura. Cesacionismo, como su nombre lo dice, es cesar. El cesacionismo afirma que cesaron los dones, por ejemplo, de milagros o de profecías, los ministerios de apostolado, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya los dones, bueno, ¿para qué queremos dones de sanidades si actualmente hay medicina, ¿no? Hay la ciencia médica y algunos dicen, pues no, sobre todo gente muy pastoral dice, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, porque pues en cierta forma les conviene que el, eh, el pastor continúe siendo la figura central de la iglesia. Como fue el modelo que dejó en la segunda reforma Martín Lutero. Recuerdan que Martín Lutero era un monje agustino, católico, y su reforma es traer las escrituras, pero él, en cuanto a la iglesia, sigue el modelo pues del catolicismo, el modelo de la parroquia. Él sigue, así sigue metiéndose, esto lo entienden muy bien los metodistas, ¿verdad? José Luis, ¿no? O los americanos. Los anglicanos, los luteranos, los bautistas. Permíteme, voy a tomar un traguito, ¿eh? Entonces, regresamos. Hay un grupo de personas, teólogos, una escuela cristiana que dice cesacionismo. Ya no existen los profetas, ya no existen los apóstoles, ¿no? Entonces se quedan estacionados con la creencia de los apóstoles del Cordero. Los apóstoles del Cordero son los 12. Esos son llamados apóstoles del Cordero, pero sí hay apóstoles, ¿no? Eso es lo que creemos los que creemos en el continuismo. O sea, el continuismo dice, sí hay apóstoles, sí hay profetas y sí hay dones del Espíritu Santo y sí están los 5 ministerios. O sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Miren, por ejemplo, segunda de Pedro 1, 19, 21, textual, lo tengo aquí en mis notas, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura, vean, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro, el apóstol, nos dice que los profetas de la Escritura son verdaderos, son genuinos, que es bueno que estudiemos los escritos de ellos hasta que salga el lucero de la mañana. Bueno, pero Pedro, si usted ve el contexto, él está hablando de que él fue testigo en la transfiguración de Cristo y pone la profecía, él mismo se pone a ese mismo nivel de esos profetas. Dice, porque mis ojos también lo vieron. Entonces, la profecía fue uno de los medios más importantes que Dios usó y es también uno de los dones que los continuistas, ya le estoy hablando un poco de teología, ¿eh?
Eh, Creemos que aún son existentes, que aún hay apóstoles, aún hay profetas, aún hay dones de milagros, aún hay dones de sanidades, que existen los dones de lenguas, interpretación de lenguas, fe. Entonces, y que es necesario el uso de estos dones para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Porque yo Jehová no cambio, dice, no me mudo. Entonces, algunos pues toman estos argumentos, como vimos en el libro de Hebreos, ¿no? Que Dios habló por los profetas y ahí se acabó todo. O Pedro, que hace referencia a los profetas escriturales y ahí se acabó todo. Pero pues no, no, hermanos, porque el propio Señor Jesucristo, si leemos en Mateo 23:34, ya está en el último año de su ministerio, él anuncia, y vean, este versículo es muy profundo, muy revelador, está ahí subrayado. Si, a Miguel, si lo quiere leer, por favor, en la diapositiva. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis la ciudad, los perseguiréis de ciudad en ciudad. Bueno, vamos a concentrarnos en la parte que está subrayada, la primera parte. Es el propio Señor Jesucristo que dice, he aquí, yo les envío profetas. Si él no hubiera dicho esto, pues yo me quedo con el sensacionismo. Pero aquí Jesús, el Hijo de Dios, dice, he aquí, yo les envío profetas. Y según el verbo en griego le llaman aoristo, el tipo de verbo, habla de continuidad. He aquí yo les voy a enviar, les estoy enviando, les seguiré enviando, eso quiere decir profetas, sabios y escribas, ¿no? Entonces, ahora todos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pues estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y con la iglesia Jesús habló que enviaría profetas. Y es el caso que hay profetas cristianos enviados por Jesucristo a profetizar la palabra de Dios. ¿Sí? Lo puede usted ver en Mateo 23:34. Yo que usted subrayaba ese versículo. Ahora vamos a ver, el primer libro que escribí y me causó mucha controversia de muchas personas se llama Implantando el Ministerio Profético. Fue el primero de los 8 libros que el Señor me ha dado, a Él sea la gloria, pero se llama Implantando el Ministerio Profético. Si no lo ha leído, pues tendrá que leerlo. Y estudiamos cómo los profetas son la boca de Dios, son la expresión de Dios y ellos llevan el mensaje que aún no se ha revelado, porque así lo enseñan estas escrituras. Vean usted las escrituras. Vamos a pedirle al hermano José Luis Perales que nos lea Deuteronomio 29:29 y Amós 3:7 en la diapositiva, por favor. No has activado el micrófono, José No, Luis. hay que Ajá. activar el micrófono, por ¿Quién favor. sabe qué pasó? Sí. Algo pasó, Edith. ya se fue. Ajá. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Edith Segura si Ujú. tiene la Sí. bondad de leer la diapositiva.
Claro que sí, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29. Porque no hará Jehová, nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amos 3:7. Amén. Bien, vean ustedes en Deuteronomio y en Amós nos habla de cosas que Dios quiere revelar, ¿no? Dice las cosas secretas, ¿no? Pertenecen al Señor, al Todopoderoso, pero hay cosas reveladas que son para nosotros. Y también en Amós dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, Dios el Eterno, bendito sea, a lo largo de la historia ha mantenido cosas ocultas y algunas las ha ido revelando a su tiempo como su voluntad, ¿no? Los planes para su pueblo, por ejemplo, pero esa revelación ha sido a través de los profetas y podemos ver que los que piensan que los profetas del Nuevo Testamento ya no son iguales del Antiguo Testamento, se basan en un argumento. Dicen, los profetas del Antiguo Testamento revelaron la palabra de Dios que hoy tenemos en forma escrita. Ya todo está revelado. Ya para qué necesitamos profetas, ¿no? Ese es el argumento del cesacionismo. Bueno, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eh, Algunas personas me dicen que tienen sueños proféticos, etcétera, pero bien. Lo que nosotros tenemos que entender que la iglesia no recibió todo el conocimiento necesario para su desarrollo y crecimiento. El mismo Señor Jesús no reveló todo lo que necesitaba revelar, solo reveló lo que les ayudaría en ese momento para revolucionar al mundo, para traer el Evangelio, pero les prometió que enviaría al Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios en nuestros corazones, Él revelaría lo que les faltaría. Lo que le faltaría a la iglesia es dado por el Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Eh, por favor, mire, usted puede leer en Juan 16, 12 al 15. Les voy a poner un versículo. En la página 105. Ah, ya. Sí. Ujú. A ver, vamos a ver. José Luis Perales. José Luis, a ver si ya puede poner su micrófono. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, Juan 16, 12 al 15. Bueno, 12, 13. Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Amén. Vean ustedes con esa claridad, les dice a sus discípulos, aún tengo mucho que decirles, pero no las pueden comprender. Al mismo Nicodemo, ¿no? Cuando tiene esa reunión ahí en Juan 3, le dice, pues, ¿qué si les revelara yo las cosas celestiales? Si les digo las terrenales y no las pueden entender, ¿no?
Entonces vean, aquí está muy claro. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Y Ann dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Y Él les anunciará las cosas que van a suceder. Cuando dice, les hará saber las cosas que habrán de venir, es el futuro, las cosas que van a venir. Es una de las funciones de la profecía que anticipa las cosas que vendrán. Recuerdan que leímos las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas pertenecen a nosotros. Por tanto, necesitamos del profeta hablando por el Espíritu, ¿verdad? Vean, dice este texto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vean ustedes si el argumento presentado aquí es correcto, pues si abandonamos la profecía dada por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, pues es también en cierta forma desobedecer la Escritura. Entonces, en segundo lugar, él dice, si usamos este don, él nos va a acercar a Dios, eh, nos va a sensibilizar con orientaciones en nuestra caminata diaria, ¿no? Y finalmente, en tercer lugar, dice, estoy convencido que si el don de profecía fuera permitido, por lo menos en algunas reuniones de la iglesia, esta sumará gran vitalidad a la adoración, acrecentará el sentido de reverencia que experimentamos al ver a Dios obrando en ese lugar. Ahí está la importancia de la escritura y de la profecía, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien. Espero que estén entendiendo estos conceptos del continuismo y vamos a basarnos en lo que dice el Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, ¿verdad? Los profetas de la iglesia primitiva fueron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Son levantados por Dios. ¿Para qué? Para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Cristo. Entonces, esto es sumamente importante, amados. La profecía de la iglesia contemporánea eh, es para edificar, para consolar, para exhortar al pueblo de Cristo. Eh, no es el objetivo la profecía de juicio, ¿no? Entonces, cuando sale un profeta o una profetisa que le diga, yo veo que te vas a morir, ¿verdad? Pues no, porque eso no edifica, eso no consuela, eso no exhorta, ¿no? Entonces, cuando digo, sí puede haber esa revelación, pero un profeta prudente va a entender que pues no puede dar profecías de juicio, de muerte, eh, de condenación, ¿no? Pásale. Sí. Eh, bueno, en el libro de los Hechos y en las epístolas vemos que el ministerio profético
tenía un papel muy importante en la dirección espiritual de la iglesia, trayendo revelación, trayendo advertencia, confirmación del propósito divino. O sea, sí se exhorta, pero no se condena. Aparecen profetas como Ágabo, ¿no? Lo vamos a ir viendo adelante, que mencionan acontecimientos futuros por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu que estaba en Ágabo, por el Espíritu Santo, y mientras que otros ministraban junto a los apóstoles, fortaleciendo las congregaciones, por ejemplo, la congregación de Antioquía o las congregaciones donde Pablo les dice muchas profecías en sus escritos, ¿no? La profecía en la iglesia primitiva, hermanos, no era básicamente para exhortación personal, sino siempre va a ser para glorificar al Señor Jesucristo. Ese es el sentido de la profecía. Eh, el sentido de la profecía es afirmar la sana doctrina. Otra vez, exhortar, edificar y consolar. ¿Verdad? Y es para preparar a la iglesia para caminar en santidad, para caminar en poder y en discernimiento espiritual de los tiempos que estamos viviendo. ¿Tú quieres, no? Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver a los profetas en la iglesia primitiva. El primero de los profetas es el profeta de profetas, nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Bendito sea por todos los siglos. Porque en el Señor Jesús fluyeron los 5 ministerios. Él fue apóstol o es apóstol. Él fue y es profeta. Él fue y es evangelista. Él fue y es pastor. Él fue y es maestro, ¿no? Los 5 ministerios estuvieron en él. En Lucas 13:33 dice, eh, Que alguien lee. hermana Sonia, si ve la pantalla, lo puede leer, por favor. Amén, amén. Dice Lucas 13:33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yeshua Salvador. Amén. Bien. Vean, él mismo se consideraba a sí mismo profeta, ¿no? Dice, yo sigo mi camino y voy a Jerusalén porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, ¿no? Entonces, Jesucristo es el primer profeta ya en el Nuevo Testamento. Eh, Vamos a leer quién anda por ahí, a ver quién anda por ahí, déjeme ver, que nos ayude con la lectura. A ver, nuestra hermana Lupita, por favor, si quiere leer la diapositiva. La vida ministerial de Jesucristo tuvo una fuerte unción profética desde el comienzo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. No veo bien la cita, pues, Deuteronomio. Deuteronomio 18, 18, 19. Ujú. Vean, Jesucristo desde el comienzo es el profeta que estaban esperando desde tiempos de Moisés. El Señor habla con Moisés desde esos tiempos de Deuteronomio y dice, les voy a levantar un profeta en medio de sus hermanos, como tú
¿Quién era Moisés? Profeta. Dice, pondré mis palabras en su boca. ¿Las palabras de quién? Del Dios eterno. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Incluso dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le voy a pedir cuentas. Entonces Israel esperaba a este profeta y cuando Juan el Bautista, el inmersor, allí en las aguas del Jordán, lo bautiza, él afirma, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los judíos que estaban allí, los que estudiaban las Escrituras, entendieron inmediatamente que él era el profeta a que se había referido Moisés, que él era el Mesías, que ya estaba apareciendo y Juan es el que preparó el camino, ¿verdad? Vamos a ver, seguimos viendo a Jesucristo. Hermana Mariflor, si tiene la bondad de leer la diapositiva. Sí, gracias. Más de 300 profecías cumplidas en la vida de Jesucristo. Las probabilidades que un hombre cumpliera solo 8 de las profecías es de 1 en 10 a la 17ª potencia. Bueno, los que estudian probabilidad y estadística, al estudiar la vida de Jesucristo, se encuentran que hay más de 300 profecías exactas, cumplidas en la vida del Señor. La vida del Señor fue totalmente profética. Que iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen, de una doncella, pues, eh, que iba a ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Bueno, empieza a uno a estudiar a los profetas del Antiguo y todos son cristocéntricos, apuntan hacia él. Entonces, los que estudian probabilidad y estadística dicen que las probabilidades de que un hombre cumpliera solo 8 son 1 en 10 a la 17ª potencia, es 1 por 10 con 17 ceros. O sea, es algo así como que imposible, increíble, pero sucedió en la vida del Señor. Sí, Él cumplió completamente más de 300 profecías. Ahora, no nada más 8, ¿no? Sino más de 300. Él es el primer profeta, ¿verdad? Vamos a pedirle a la hermana Mariflor, si quiere leer, por favor. Sí, profeta. Número 1, Jesucristo. Por su personalidad se le reconoció y asignó ese título de forma natural. Juan 4:19 relata acerca de su encuentro con la samaritana. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entendieron que hablaba por ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temía al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 21:45-46. Miren, aquí tenemos dos textos de la vida de nuestro Señor, en donde en Juan 14:19, ahí en el pozo de Sicar, se encuentra con una mujer, le dice, dame de beber, bueno, le dice, bueno, eh, has tenido 5 maridos, ¿no? Y el que tienes no es tu marido. Entonces, ella dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Ahora, en el otro texto se refiere a los fariseos que buscaban cómo apresarlo, cómo echarle mano, cómo encarcelarlo, pero temían al pueblo, porque el pueblo le tenía por profeta, ¿no? Entonces, por eso,
Entonces ya vimos los profetas en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es nuestro amado Señor Jesucristo. Adelante, vamos a ver a otra mujer del Espíritu, impresionante también en su mover profético. Es una mujer muy especial que se llama Ana, la anciana Ana. Aparece en el Nuevo Testamento. La palabra Ana significa agraciada, la que tiene gracia. Ahí la vemos a esta mujer anciana cargando al bebé, ¿verdad? Cuando los judíos todavía eran el pueblo que estaba en relación del pacto con Jehová, la anciana Ana sirvió de profecía. De Sí, profetiza. de profetisa. Hay un testimonio de ella. Ella nunca faltaba del templo, rindiendo servicio sagrado noche y día con ayunos y ruegos. Eso dice Lucas 2:36. Cuando toma al niño en sus brazos, ella empieza a hablar acerca del niño Jesús, Yeshua, a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Profetizó en el sentido básico de anunciar una revelación del propósito de Dios, ¿verdad? Le vamos a pedir a Rosy que nos lea este texto de Lucas 2:36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vean entonces el papel de Ana como profetisa, es decir, ya está aquí el Mesías. Ya está aquí el Mesías, ya vino. Ahora, pues a ver si alguien sabe, tiene ahí una calculadora de matemáticas. ¿Cómo cuántos años tenía Ana de edad? A ver, dice que era profetisa de la tribu de Aser. Como si A ver, alguien me dice, vamos a suponer, las mujeres jóvenes se casaban a los 15, 16 años, ¿no? Vamos a ser conservadores, que se casó a los 16 años, ¿no? Eh, dice que era de edad muy avanzada. Bueno, vamos a suponer que se casó a los 16 sí, es cierto. y luego vivió 7 años, ¿no? Desde son los 23. 16 a los 7, ¿cuánto es? 23. 23. ¿Sí o no? Sí, tenía 84 años. Y era 23, viuda hacía 84 años, entonces, ¿cuántos tenía? A ver quién me dijo. 107 años. 7, sí. Ujú. ¿Sí? Sí. Exactamente, hermano. A ver qué haces con una profetisa viejita. 120 años. 107 años. Y no se apartaba del templo y estaba ahí sirviendo y De noche y de de día. día y de noche. Yo creo que Con ya era ayunos y oración. ¿Ya era su ministerio? ya era su ministerio, la profetisa del templo, ya hasta los sacerdotes ahí se cuadraban con ellas, estoy seguro, ¿no? Pues sí, porque imagínate, digo, qué servicio tan hermoso al Señor. Y ella le tocó cargar al Mesías y empieza a anunciarle a todo el Y pueblo, lo ya, identificó. ya llegó, ya está aquí, ¿verdad?
¿sí? Vean ustedes que no importa la edad, ¿verdad? La Biblia enseña que el Espíritu Santo puede usar a todos los creyentes para profetizar conforme a su voluntad bajo el orden divino de la iglesia. El apóstol Pablo de Tarso declaró en 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos. ¿Qué dice? Todos. ¿A quién está refiriendo? Pues a los creyentes, ¿no? Ujú. Podéis profetizar todos. Ahora dice, uno por uno, para que no haya ahí mucha Confusión. bulla y confusión, y uno por uno dice, ¿y podéis profetizar para qué? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿verdad? Entonces, vean, ahí está otra señora. Ahora vamos a ver a un hombre del Espíritu Santo hablando de personas de edad que se llamó el anciano Simeón. El nombre Simeón, Ana significa gracia, llena de gracia. Y Simeón, ¿qué significa? Escuchar, el que oye, ¿no? ¿Y qué sabemos de este hombre, este profeta en el Nuevo Testamento? Conste que ya fue después de Juan el Bautista. Eh, es un anciano justo, reverente, entró en el templo y dice ahí que dirigido por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo le dijo, Simeón, apúrale, córrele al templo porque ahora sí te toca lo que te he dicho, ¿no? El mismo día que José y María llevaron al niño para presentarlo, Dios le había revelado a Simeón que antes de su muerte vería al Cristo, vería al Mesías. Ya estaba viejito y decía, no me muero hasta ver al Mesías. Así me lo prometió el Espíritu Santo. ¿Te ha dado el Espíritu Santo alguna promesa, hermano, hermana, que me oyes? Que tendrás que cumplir ante Dios o Dios la va a cumplir delante de ti. Bueno, estamos con Simeón. Dice, por lo tanto, tomó al niño en brazos, bendijo a Jehová, y bajo el poder del Espíritu Santo, profetizó una confesión de fe que el niño que tenía en sus brazos sería el Salvador, la salvación misma, la salvación planificada por Dios. Esto usted lo puede ver en Lucas 2, del 25 al 28. Ahorita lo vamos a ver. Y además le profetizó a la mamá del niño. Le dice, este es puesto para caída y el volver de muchos en Israel para levantarse. O sea, para caída y para levantamiento de muchas personas en Israel. También profetizó que María pasaría aflicción, como si le atravesara una espada por la angustiosa muerte del Señor Jesús. Pues como no, si estuvo al pie de la cruz viendo ahí al que fue su bebé, ya hombre, ¿verdad? Crucificado, ¿no? Y cuando lo tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios, aquel ancianito. Dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora sí me puedo morir, dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, ¿no?
Entonces vean, ahí está él diciendo, aquí está el Mesías. Me tocó cargarlo, ¿verdad? Simeón dice que era hombre justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es este pasaje. Bueno, ya vamos dos, Ana y Simeón, ¿vale? Del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver otro más. Juan el Inmersor. Algunos le dicen Juan el Bautista. Eh, el Señor Jesús hizo dos confesiones muy importantes. Últimamente he subido algunos artículos de TikTok y de YouTube. Están cortos de 10 minutos, donde Jesús le dice al pueblo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Pero vamos a pedirle a la hermana Priscila que nos lea la diapositiva que está aquí. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas Dice noches, la hermana. palabra de Dios, el Señor Jesús hizo dos confesiones importantes. Mateo 11:11, que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Ah, caray, ¿qué querrá decir eso? Que el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista representa el término del profetismo del Antiguo Testamento. O sea, él viene anunciando, es como el eco de Isaías, como el eco de Malaquías, Como el puente entre el antiguo y el nuevo. viene a ser una bisagra, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, que ya los que tienen el Espíritu Santo dentro de sí, por la gracia de nuestro Señor, pues, ¿verdad? Es mayor que Juan el Bautista, y conste que Juan era, pues, hijo de un profeta de la línea arónica de Zacarías. O sea, ha de haber tenido buen maestro, ¿no? Porque Luca, además el ministerio de Juan el Bautista, o sea, empezó una línea eh, o sea, su ministerio empezó con la frase arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, realmente, o sea, como que es un parteaguas también, ¿verdad? Digamos, en aquellos que se consideraban religiosos y todo, y eso también le ocasionó que fuera muy perseguido Juan el Bautista, porque él estaba anunciando la llegada del Mesías. Y aunque los religiosos también lo esperaban, entre comillas, realmente no deseaban que llegara el Mesías, porque pues ellos vivían en su zona de confort, vamos a decirlo así. ujú. Eh, Como profeta de Dios Altísimo, Lucas 1:76 dice: irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces Juan el Bautista fue a preparar la llegada del Señor. Ahora, hablábamos del papá de Juan, ¿no? ¿Quién era el papá de Juan el Bautista? Bueno, pues se dice que Zacarías fue el padre de Juan el Bautista y fue un sacerdote justo y temeroso de Dios que sirvió fielmente en el templo junto a su esposa Elizabeth con S, sin H, aunque ambos eran de edad avanzada y no tenían hijos.
Dios escuchó sus oraciones y le anunció por medio del ángel Gabriel el nacimiento de Juan el Bautista, quien prepararía el camino del Mesías. Después del nacimiento de Juan, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó acerca de la redención y salvación que Dios traería por medio de Jesucristo, según Lucas 1 del 67 al 79. Su vida muestra que Dios honra la fidelidad, cumple sus promesas en el tiempo señalado y usa a hombres consagrados para anunciar sus planes eternos. Vean ustedes, se le apareció el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María. Gabriel es un malak. Malak es un ángel. En griego, ángelus. Es un mensajero. Y pues Zacarías ya estaba viejito y le dicen, vas a tener un hijo. Y pues dijo, ay, si mi esposa también ya está viejita, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? No le Pero, creyó. y no creyó Eso no. y entonces lo dejó mudo. Cuando salió del servicio del templo que él llevaba, según el sacerdocio arónico, gracias al turno que le tocaba a Zacarías en el sacerdocio arónico, podemos establecer no solo la edad de Juan el Bautista, sino el tiempo, la edad en que nació Jesucristo. Luego, ese es otro tema muy interesante, pero el Señor Jesucristo nació en tabernáculos, durante tabernáculos, porque el dato que tenemos de Zacarías es muy importante, porque él se regresó a la casa mudo, pero su esposa le dijo, venga, chepa acá, y entonces ahí está Elizabeth, ¿verdad? Eh, vamos a ver, ¿quién fue Elizabeth, Rosy? Pues se habla de Elizabeth que fue una mujer justa y piadosa delante de Dios, escogida para ser la madre de Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino para la venida de Jesucristo. Aunque había sufrido la esterilidad, que pues bueno, en ese entonces casi casi era condenatorio y era como una maldición, y al paso de los años, porque ya era una anciana, el Señor manifestó su poder concediéndole un hijo como cumplimiento de su promesa. Cuando María visitó su casa, que es la casa de Elizabeth, Ahí fue están las llena dos, del mira. Espíritu Santo y reconoció proféticamente que el niño que María llevaba en su vientre era el Señor. Su vida refleja la gracia de Dios sobre los humildes, la recompensa de la fidelidad y la sensibilidad espiritual de una mujer guiada por el Espíritu Santo. Pues María recién había concebido, porque por ahí concibió y hizo un viaje a las montañas a visitar a su prima Elizabeth, que ya llevaba unos meses de embarazo, ¿verdad? Y de ahí se saca la aproximación, la confirmación de que el Señor Jesús, como estaba recién concebido, nació en tabernáculos. A ver, hablando de Juan el Bautista, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista fue decapitado por causa de su fidelidad a la verdad, un hombre muy valiente para denunciar el pecado. Ese no se andaba por las ramas, ese les decía a los fariseos generación de víboras, víboras, tepocatas, cascabeles, coralillos, chirrioneras.
¿Quién los podrá salvar de la condenación del infierno? ¿Verdad? O sea, era muy directo Juan. El hacha ya está puesta, ¿verdad? Al pie de los árboles. Confrontó delante de los poderosos, ¿no? Y llevó, como dijo Rosy hace rato, al pueblo al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque viene el Señor. Es lo que debemos hacer nosotros hoy, decirle a la gente, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? Juan confrontó públicamente a Herodes Antipas de vivir en adulterio con Herodias, la mujer de su hermano. Y Herodes también temía al pueblo, que era profeta, por eso lo encarceló y no lo quería matar, pero pues terminó cediendo en la presión, el orgullo, ¿no? De cumplir su palabra en un banquete, instigada por Herodias, la mujer, que seguro estaba cargadita del espíritu de Jezabel, la malvada. Entonces, pues la hija de Herodias, la tradición le llama Salomé, eh, pidió la cabeza de Juan, el inmersor, en una bandeja y el rey ordenó su ejecución. Hace falta estar loco, ¿no? Para pedir una cabeza humana en bandeja de plata, ser un asesino cruel, ¿no? Una cosa muy mala, ¿no? Pues así fue la muerte de Juan el Bautista, revela que los verdaderos profetas muchas veces van a ser perseguidos, odiados, van a padecer martirio, ¿no? Muchos profetas padecieron martirio, decíamos de Isaías, ¿no? Que según la tradición murió aserrado. Y bueno, vamos a ver. Hasta ahí vamos con Juan el Bautista, ¿no? Pero bueno, pues una verdad no puede ser silenciada, ¿no? Delante del cielo, traen palabra del cielo. Vamos a ver a otros profetas en el Nuevo Testamento. Bueno, yo nada más quisiera decir que Herodes verdaderamente representó la maldad en su máxima expresión y que, bueno, a lo mejor nosotros lo vemos como el tetrarca, ¿no? Así lo describe en los evangelios, que era el tetrarca, pero fue un hombre muy malvado, o sea, realmente estaba el espíritu demoníaco en él, El diablo, porque no solo mandó a matar a en Juan su papá. Bautista, ¿verdad? Su papá fue el que Ajá, sí, sí, sí. mandó matar a los niños. También su papá, o sea, ya venía una generación de malos. Y también, y pues él también a Jesús, ¿no? O sea, como que él fue el que también, anduvo atrás de Jesús hasta que lo crucificaron. ¿Por qué? Porque también veía en Jesús el espíritu de Juan el Bautista, o sea, de esas profetas que confrontan, que no están de acuerdo con lo establecido, con la injusticia. Entonces, pues vamos, o sea, digo, claro que todo fue un plan divino también del Señor, pero pues bueno, sí, sí podemos ver una maldad muy, muy grande en este hombre Herodes. Sí. Ujú. Murió muy feo, ¿eh? Se lo comieron los gusanos por dentro. Estaba lleno de parásitos y se murió dando un discurso. Ahí vemos los juicios de Dios, ¿no? Pero estamos hablando de los profetas en el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia nos dice que estos israelitas, cuando Pedro habla
después del bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés, que por cierto este año lo vamos a celebrar el 24 de mayo aquí en casa, están invitados los que gusten venir. Se traen su ofrenda, 1 kilo de fruta por familia. Bueno, el asunto es que cuando Pedro baja del aposento alto, hace un sermón impresionante, tan impresionante que fueron bautizados 3,000 personas que creyeron en el Señor. Yo nunca he visto un bautismo de 1,000 personas, ni de 100 personas. Ahora de 3,000, imagínense, ¿no? El libro de Hechos, el apóstol Pedro anuncia, da a entender a los creyentes, les dice, ustedes son los hijos de los profetas. ¿Qué les está diciendo? Ustedes están llenos de profecía. Son los hijos de los profetas. Hace referencia al espíritu de profecía derramado en la iglesia, porque dice en los días de Joel, hace mención Pedro, y Joel dice sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu, y que si lo derramó, pues, se bautizaron 3,000. En estos tiempos de la restauración de todas las cosas, Cristo ya había resucitado, vino al mundo, ya había ascendido, porque el Señor después de Pentecostés, ¿cuánto tiempo anduvo aquí en la tierra? Otros 40 días. Y el profeta Andrés Lechuga me preguntaba, oiga, ¿cuánto tiempo estuvieron acuartelados los apóstoles? Pues si Pentecostés es 50 días y Cristo Jesús se les presentó durante 40 días, hasta más de 500, en diversas apariciones. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron acuartelados en oración, unánimes, juntos? 10 días para que se cumplieran los 50 de Pentecostés. Qué importante es el Pentecostés, ¿eh? Es el nacimiento de la iglesia cristiana. Yo no sé por qué no lo celebramos. Yo diría que sí debemos celebrarlo siempre, en el sentido profético. Bueno, entonces cuando Pedro dice, ustedes son los hijos de los profetas, pues está hablando de todos esos israelitas que se convirtieron en el día de Pentecostés, ¿no? Envió su espíritu para que fuera de grande bendición. Bueno, vamos a ver otro profeta del Nuevo Testamento. Vean el mover profético que hay de Ágabo. Ágabo. Alguien me dijo que la traducción de Ágabo significa langosta o chapulín, ¿verdad? Pero no, yo pienso que tiene que ver más bien con el nombre de ágape, el amor ágape, ¿verdad? La Biblia menciona a Ágabo o Ágabos también. Según la tradición, es uno de los 70 discípulos del cristianismo primitivo. ¿Se acuerdan que el Señor tenía sus 12 apóstoles y luego envió a 70? Según la tradición, Ágabo era uno de esos 70. Era considerado profeta por sus contemporáneos. Ahora, esto no es bíblico, es según la tradición. ¿eh? Entonces, es citado por el evangelista Lucas en el Hechos de los Apóstoles, ahí sí. Lo menciona como un profeta ya por el año 58-60 después de Cristo. Ágabo conoció a Pablo de Tarso, allá en Cesarea, y Ágabo, ahí en Hechos 21, del 10 al 12, le toma el cinturón de Pablo y se amarra con él, y le hace un acto profético. Vean, ahí están los actos proféticos.
Eso fue un acto profético. Le dice, le advierte a Pablo que sería encarcelado si iba a Jerusalén, pero si usted quiere conocer un predicador terco, terco, terco para cumplir su misión, es Pablo. Aunque le profetizaron, él dijo, yo voy a Jerusalén, pase lo que pase, ¿no? También Agabo predijo que habría una gran hambre, tan real es la profecía que esto provocó una administración de compasión, de socorro entre los cristianos de Antioquía, que le envían una ayuda a los hermanos de Jerusalén y de Judea. Eso está en Hechos 11:28. Hay un historiador que no es bíblico, es un historiador judío romano que se llama Flavio Josefo. Él escribió toda una literatura que se llamó Anales y habla de que sí, efectivamente hubo una gran hambre con las características que describió Ágabo ahí en Palestina allá por el año 46, y bueno, pues, según la tradición Ágabo murió mártir en Antioquía, ¿no? Según el libro de Hechos, hay un grupo de profetas. Aquí aparecen otros profetas, vean ustedes. Hechos 11:27 dice, en aquellos días, unos profetas. Vean, el Nuevo Testamento ya está hablando otra vez de profetas. No sé por qué los cesacionistas dicen que no. Si hasta el Señor Jesús dijo, les voy a enviar profetas, escribas, sabios. Bueno, Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿De dónde fueron? De Jerusalén. Jerusalén, Antioquía. Antioquía. Vamos a ver, la iglesia de Antioquía fue una de las congregaciones más importantes y misioneras de la iglesia primitiva. Es muy reconocida la iglesia de Antioquía, eh, tiene todos los 5 ministerios, es una iglesia que tiene una pasión por el evangelio. Perdón, ahí convivían profetas y maestros. Vean qué combinación. Ahí no dice profetas y pastores, no dice profetas y evangelistas, no dice profetas y apóstoles, no, es otra combinación ahí de ministerios, profetas y maestros. Muy interesante. El magisterio de Dios es importantísimo. Dice que ministraron al Señor en oración y ayuno, y el Espíritu Santo es ahí donde envía a Pablo y a Bernabé para la obra misionera a las naciones. El Espíritu Santo dijo, apártenme. ¿Y cómo se los dijo? Pues con una profecía. Alguien ahí profetizó. Me apartan a Bernabé y a Pablo para la obra misionera en las naciones, ¿verdad? Ahora, ahí le va un dato muy curioso, muy hermoso, muy bonito. ¿Dónde se les llamó por primera vez cristianos? A los cristianos En Roma, En ¿no? Antioquía, Ya. en Antioquía. ¿Y cómo les llamaban antes de ser llamados cristianos? De la luz. Los del camino, ¿no? los que perturban al mundo. No. Bueno, sí, también. Los del camino. Les llamaban los del camino, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Antioquía, decíamos, era una iglesia muy espiritual, muy generosa, enviaba ayudas económicas a los siervos de Dios, guiada por el Espíritu, comprometida con la sana doctrina, eso sí, ¿verdad? Tuvo mucha expansión.
¿Quién nos falta de lectura? Hermana Edith, si tiene la bondad de leer la diapositiva hablando de esta combinación de profetas y maestros de Antioquía. Amén. Hechos 13:1 dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Vean, ahí están mencionados 5 personajes. No nos dicen muchas características de ellos, pero podemos ver algunas, que son profetas que ministran la revelación de Dios, pero los maestros son necesarios para confirmar que los profetas están hablando conforme a la palabra de Dios. Recuerden, en ese entonces los maestros no tenían libros. ¿Cómo transmitían las enseñanzas? En forma oral. Se aprendían las cosas y las iban enseñando. Pero vamos a ver, Bernabé significa hijo de consolación o hijo de profeta. También la palabra consolación tiene relación con el profetismo. Luego otro que estaba allí también se llamaba Simón, el que se llamaba Níger. Níger, ¿qué quiere decir? Que era negrito, era un hombre de color. Níger era negro, le llamaban Níger, o sea. Luego estaba otro que se llamaba Lucio, Lucio de Cirene. Lucio significa iluminado, tiene que ver con la luz, Lucio. Y luego estaba otro que se llamaba Manahén. Manaén. Manahén era seguramente un hombre de alcurnia, un hombre con un puesto social o político o algo. Manaén significa confortable, el que conforta, ¿no? Eh, y se había criado junto con Herodes, o sea, imagínense, era cuate del mero emperador, ¿eh? Entonces, había gente de todos los niveles sociales en Cristo Jesús creyentes. Y finalmente está Saulo. Saulo, no crean que es Saulo de Tarso, Pablo, el que conocemos, sino es otro Saulo. Saulo era un hombre muy popular, ¿sí? Les voy a presentar una imagen de la iglesia de Antioquía hoy día. Esto es lo que quedó. La iglesia de Antioquía cavó su templo en una montaña, ¿verdad? Y antes se les llamaban los del camino, ¿verdad? Se les llamó, Hechos 11:26 dice que Pablo y Bernabé se congregaron ahí todo un año, enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Entonces, ahí surge de que cristiano significa seguidor de Cristo, eso significa cristiano. Así de sencillo, cuando te digan, "Oh, bueno, ¿y tú por qué eres cristiana?" Pues porque sigo a Cristo. Y ya, sí. Vean, Bernabé, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y se lo encuentra y se lo lleva a Antioquía. Y ahí estuvieron todo un año trabajando en Antioquía. Entonces, eh, ahí hay mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a otros 2 profetas. ¿Qué horas son?
9:30. Sí, sí alcanzamos a. Están dos, Silas y Judas. En Hechos 15:32 textualmente dice que Judas y Silas, y dice claro el pasaje, si lo quieres leer en tu Biblia, dice, como ellos también eran profetas, ¿qué eran? Profetas. Profetas. Profetas, ahí no dice que eran pastores, ni misioneros, ni nada. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces Silas también es llamado Silvano en otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento. Fue un profeta, un misionero, era de origen judío, pero tenía ciudadanía romana y es uno de los principales cristianos de Jerusalén. Ahí está enviado con los apóstoles a Antioquía. Y el otro es Judas. No vayan a pensar que era Judas el Iscariote, ni Judas el apóstol. Les digo que había nombres que eran muy populares y varias personas tenían el mismo nombre. Entonces Judas fue también llamado Barsabas, que significa alabanza, y Silas significa pues el del bosque, ¿no? Entonces, Judas fue uno de los dos discípulos que fue enviado por el cuerpo gobernante de Jerusalén para acompañar a Pablo y a Bernabé, eh, y llevaron cartas que se llevaron a la iglesia primitiva en Antioquía, en Siria, en Sicilia, ¿no? Ahí no había chat, no había internet, no. Allá se escribían cartas y las llevaban, y es más, las llevaban en forma secreta, porque si a alguien lo agarraban con una carta de Pablo, pues lo ejecutaban, ¿no? Había persecución. Por ejemplo, dice que tuvieran en gran estima, ahí en el libro de Romanos, a la hermana Febe, y dice, era diaconisa de Cencrea. Y se dice que esa hermana Febe escondía las cartas en su ropaje y viajaba llevándolas de una iglesia a otra, ¿no? Pero estábamos hablando de Judas y de Silas como profetas. Dice la escritura así claramente que eran varones prominentes entre los hermanos. Prominentes quiere decir que tenían pues palabra, influencia, ¿no? Hay más profetas, miren. Eh, ah, ah, Textual, yo lo voy a leer. Profetas del Nuevo Testamento, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quién sabe si eran los mismos? Yo creo que eran otros. Dice, levantándose uno de ellos llamando Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, así como Ágabo o los que descendieron de Jerusalén, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Sí, sí, animando, fortaleciendo, es parte de lo que el profeta va a hacer, ¿verdad? Entonces, dice Hechos 15:30 al 34, si lo quieres leer, ya con calma, ya en la casa, ¿verdad? Como en Antioquía reunieron a la congregación y leían las cartas, y incluso dice que Silas se quedó más tiempo allí. Eso indica que después de pasado un tiempo ya regresaron, ¿sí?
Era la forma de comunicación que había en la iglesia primitiva. Empezó a crecer mucho el cristianismo. Vamos a ver a una de las mujeres, a unas de las mujeres del Espíritu Santo. Las hijas de Felipe el Evangelista. Aquí estamos viendo, ahí la Biblia claramente dice que Felipe era evangelista, no era pastor, no era apóstol ni profeta, era evangelista y Dios, el Espíritu Santo, le dice, júntate a ese carro ahí en Hechos capítulo 8 y le habla a un funcionario que venía a Jerusalén a adorar. Ese funcionario era pues el administrador, el secretario de finanzas de la reina Candace, ¿verdad? Y recibe a Cristo y Felipe lo bautiza. Pero bueno, eso es Felipe. Pero Felipe tenía 4 hijas doncellas, ciertas mujeres cristianas que profetizaron por el impulso del Espíritu Santo. Está ahí en Hechos 21:9, en Primera de Corintios 12:4, el cumplimiento de Joel que predijo que sus hijos y sus hijas. Joel dice también las mujeres, esto no es exclusivo de hombres, sus hijas ciertamente profetizarán, ¿verdad? Entonces, ahí hay una reunión en casa de Felipe el Evangelista. Pues ahí llega Pablo, llega Ágabo, están las 4 muchachas, ¿no? Entonces dice claramente 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, qué bonita combinación de familia, ¿no? Y terminamos este estudio con los cristianos de Corinto. ¿Por qué ponemos a los cristianos de Corinto como profetas? Porque en la primera carta de Corintios 14:1, Pablo les dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si Pablo le está diciendo a los de esa iglesia que profeticen, ¿qué creen que hacían? ¿Serían desobedientes? Yo creo que no. Siguieron el amor, procuraron todos los dones espirituales, sean sanidades, milagros, lenguas, fe, pero les dice, pero sobre todo que profeticen. A los de Corinto, ¿sí? Entonces, estudiar la Biblia, sus profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, como lo hicimos esta noche, nos lleva a anhelar el avivamiento. Si hay un avivamiento y ya ha comenzado, gloria a Dios, es que está sucediendo, es porque Dios en conclusión quiere hacer un derramamiento poderoso del Espíritu Santo en estos días. Si el Señor te llama a ser profeta, profetiza, pues no te avergüences, ¿verdad? Quizá en tu iglesia te dijeron los cesacionistas, no, eso ya no. Pero ¿qué te dice el Espíritu en tu corazón? Vamos a revisar la tarea. Ahorita aquí con Rosy que está aquí. ¿Verdad? Gloria a Dios por el avivamiento que está pasando su iglesia en estos tiempos. Y vamos a... Stop share. Y aquí recording, ¿no? No, en el otro, ¿no? En el blanco. Ay. Ajá, stop recording. No, no lo hiciste. Sí. Ponle pausa entonces, pausa. Aquí. Ajá.